porque el día de hoy vamos a hablar sobre empleos informales. Realmente tenemos una salida para poder regularizar este tema. Estamos con Lía Rojas, porque si usted tiene un lío, llame a Lía aquí en el Estudio de Sabores. Así es, Vamos venga para acá, querida Antonella, ¿cómo estás? Aquí más o menos. ¿Sabes qué? Más o menos, porque estamos todos medio resfriados. Bueno, yo voy a hablar. Por favor, no me resfríe. No voy a hablar para allá. No, estamos de lejitos. Querida Lía, como bien decía nuestra Antonella, están los trabajos informales. ¿Qué significa en sí esto? ¿Es que no tienen contrato? ¿Es que no tienen un pago regular? ¿Qué significa en sí? Mira, puede significar varias cosas, porque en realidad a veces hay gente que tiene la formalidad y no tiene el contrato por escrito y dice, nunca me escrituraron el contrato. ¿Esto significa que no tengo contrato de trabajo? Y eso no es así, porque el contrato de trabajo, por su naturaleza, es consensual. Es decir, un contrato verbal acordado entre dos partes es válido en la vida del derecho. ¿En serio? Aunque no haya una firma o una redacción de algo. Claro, exactamente. ¿Y saben por qué? Porque claro, tenemos empleos que son informales, pero igual existe un contrato de trabajo. Ahora, que no está por escrito y se están incumpliendo normas laborales, es otra cosa. Es otra cosa. Pero si tú lo pactaste, o sea, ya, a ver, usted va a venir todos los días a trabajar al matinal. ¿Pero de voz? De palabra. Tiene que llegar a las 9 de la mañana, usted sale a la 1 de la tarde, su pago va a ser tanto, estas son sus funciones. Eso es un contrato de trabajo. Por lo tanto, existe y nace a la vida del derecho. Me dio un poco de miedo porque las palabras se las lleva el viento. Sí. Uno necesita tener algo... después te voy a contar lo que me pasó por no firmar un contrato. No me quieren pagar, etcétera. ¿Cómo uno hace válido porque los después derechos? No te quieren pagar. Pero tú, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si tú tienes una prueba, por ejemplo, tú dices... Un WhatsApp. Claro, un WhatsApp, oye, mañana tienes que llegar a las 9 y vas a tener que hacer esto. Eso da origen a la subordinación y dependencia del contrato de trabajo, que es un elemento de la naturaleza. Por lo tanto, tú con eso puedes probar que ese contrato existe. Y si el contratante dice, no, porque yo le dije nomás ese día que viniera, pues yo no lo necesito todo el día. Un día nomás lo llamé que viniera. Pero usualmente tú vas a tener otras pruebas, como por ejemplo cuando te transfirieron el sueldo. Claro. Que usualmente te lo transfieren. O si te entregaron, por ejemplo, a veces pasa que hay gente que le entregan el uniforme, lo hacen firmar un libro y ahí el trabajador lo que tiene que ir haciendo es registrando pruebas. ¿Por qué un contratante, y ya nos vemos con una gráfica, por qué un contratante querría no tener formalizado, escriturado un contrato? ¿Sabes por qué? Generalmente es para no pagar las cotizaciones previsionales, que son de cargo del empleador, pero se descuentan al trabajador, ¿ya? Por lo tanto, el empleador sí o sí tiene que asumir ese costo como parte del contrato de trabajo y tiene que pagar la AFP, tiene que pagar la salud y tiene que pagar el seguro de cesantía. Mira. Por lo tanto, el empleador sí o sí tiene que pagar todo eso. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en algunos casos que el empleador dice, no, aquí esto no es contrato de trabajo, es contrato de honorarios? Y le pone un título y le pone contrato de honorario y te hace el mismo contrato de trabajo, pero le pone un título distinto y te dice, usted me va a emitir una boleta todos los meses, entonces solamente se paga ese impuesto de la boleta de honorario, pero no te pagan las cotizaciones previsionales. Ahí tú después el trabajador puede demandar en un procedimiento pidiendo que se declare que sí existía una relación laboral. Porque el contrato de honorario, fíjate que se usa mucho, pero el contrato de honorario es cuando tú prestas un servicio de manera libre y que no está sujeto a ninguna orden. ¿Y horario? Como por ejemplo, si tú me contratas a mí, yo te hago un contrato de honorarios, me contratas, yo te hago un contrato de honorario y yo veo cuando te hago la demanda, yo veo cuando te entrego los documentos, pero yo no recibo órdenes, porque es un contrato libre. Claro. En cambio aquí, cuando yo tengo que cumplir una jornada de trabajo, tengo que ir todos los días a un lugar, tengo que cumplir determinadas funciones y estoy sujeto a un superior, o sea, tengo la subordinación y dependencia, realmente estoy frente a un contrato de trabajo, por lo tanto, me tienen que pagar las cotizaciones. Y ojo, que si el trabajador va a un juicio y logra acreditar esto, las sanciones para el empleador son tremendas. Lía, ¿y qué ocurre con las personas que emprenden desde su hogar o desde ir a las ferias a vender sus cosas o incluso las personas que venden en la calle? ¿Eso también es informalidad laboral?
Sí, fíjate que eso también es informalidad laboral y ahí tenemos otra área en donde, claro, ese trabajador como presta servicios por cuenta propia, es decir, no tiene un empleador y no va a poder demandar a nadie, trabaja, pero trabaja en la informalidad. ¿Por qué? Porque usualmente estas personas no están constituidas ni como empresa, ni tributan como persona natural, por lo tanto, hoy día las personas que trabajan por cuenta propia no están obligadas a cotizar, o sea, la ley no los obliga, solamente a quien obliga la ley a las personas que emiten boletas de honorario y no tienen un contrato de trabajo, los obliga a que de ese porcentaje del impuesto, sí o sí, antes te lo devolvían todo, ahora parte de ese porcentaje se va a la AFP. Sí. Pero ¿qué pasa como tú dices que todos estos trabajadores que, no sé, el señor que vende flores en la esquina, la persona que reparte los diarios, por ejemplo, o quien vende en la calle. El tío de los helados. Claro, que se ve mucho el tío de los El tío de helados. los helados. De la frutilla en la esquina, ¿cierto? Frutas de temporada. Esas personas que no declaran trabajan, claro, en la informalidad y eso lo que hace es que nos da una tasa que tenemos hoy día, o sea, colabora a la tasa de el desempeño a través de un empleo de manera informal. Claro, es decir, que no está controlado y contemplado. Regularizado. Claro. Y fíjate que hoy día el total de la tasa de empleo informal en Chile es de un 26%. Es alto. Bien. Es alto, muy por sobre los países de la OCDE, del cual Chile forma parte. ¿Ya? Tenemos una gráfica, querida. Sí, y fíjate que de ese 26%, la mitad lo constituye estas personas que trabajan por cuenta propia. O sea, lo que estamos hablando, el señor de las flores, el emprendedor, que no está formalizado. Tenemos una gráfica, queridísima Lía Rojas, abogada, especialista en casi todo, diría yo. Sí. Yo diría en casi todo. Soy trabajador informal, sí. Cumplo uno de estos requisitos. Atención, Lía. Soy dependiente, pero no tengo contrato escrito, lo que estábamos hablando recién. Eso lo desmentiste. O sea, es como que igual es formal, dijiste al principio de la conversación. Claro, o sea, no tengo contrato escrito, pero entendamos que el contrato igual existe si es dependiente. Porque si es verbal, existe. Es tácito. Solo que no entonces. está por escrito, ¿no? Claro. Después, no estoy cotizando. Claro, informal. Informal. Soy independiente, pero no entrego boleta de honorario. O sea, tampoco registro, digamos, que tengo una entrada de dinero. Sí, fíjate que eso, bueno, se da muchísimo y hay más allá del empleo informal y de la falta de cotización y seguridad previsional para la propia persona. O sea, ¿qué pasa si esa persona el día de mañana se enferma y no puede trabajar? No tiene derecho a licencia médica, no tiene derecho a una cobertura por accidentes del trabajo. Entonces, es grave como desde el punto de vista del propio emprendedor. O sea, de protección, es importante tomar conciencia de eso, que esto no es un gasto, sino que es más que nada una inversión también, porque es una cobertura de salud a la persona. Pero veíamos que existían mucho empleo y emprendimiento informal, y fíjate que Impuestos Internos, ¿se acuerdan que este año nos puso un stop con eso? Porque también no solamente hay una fuga desde el punto de vista personal, sino que también desde el punto de vista del Estado. O sea, el Estado dice, a ver, señor, usted está bien, tiene su propia pyme, lo felicito, está vendiendo en la esquina, está generando dinero, pero usted me tiene que además pagar impuesto por eso. Y usted no está dando boleta. Entonces, lo que dijo Impuestos Internos es que vamos a revisar todas las cuentas que tengan más de 50 transacciones al mes, y ahí, ¿qué hace Impuestos Internos? Fiscaliza. ¿Y de dónde si no viene está esta formalizado, plata? claro. ¿Y de dónde salieron tantas transferencias? Usted aquí en el sistema no registra nada. Claro. Entonces, Impuestos Internos lo que está haciendo es que está fiscalizando, y como buen impuesto interno, ¿qué es lo que hace después? Pasa multas. Claro, y debería pasarle multas caras. a todos. Claro. No solo a los pequeños todos. emprendedores, Entonces, sino que a los grandes también. Eso lo que tiene por objeto es que las personas se formalicen. O sea, que que constituyan sus empresas, porque en realidad igual son emprendedores. Entonces, que se formalicen y que tengan un orden, que después empiecen a tener una empresa, que si él trabaja para la empresa, se haga un contrato, se cotice, y así avancemos hacia la formalidad. Lía, y si nos vamos a futuro, esta informalidad laboral, ¿cómo afectaría en la jubilación y en la economía de la persona en sí? Lo que pasa es que hoy día, si una persona que nunca cotizó se va a jubilar, igual tiene derecho a una pensión por parte del Estado, que hoy día es de alrededor de 200.000 pesos.
Entonces ahí tenemos que el Estado le asegura a esa persona que cuando se jubile, sí o sí va a tener estos 200.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si la persona además trabajó y cotizó? Sí. Lo que tenemos ahí es la PGU, que lo que hace es que complementa la pensión de la persona con esta pensión del Estado y te da, digamos, un poco más. Pero en realidad, claro, para la jubilación, si partimos que la persona nunca cotizó, no se formalizó, no tiene nada, no existe para el sistema, igual va a tener derecho a estos 200.000. Perfecto, muy bien. Ya, por lo tanto, eso no es tan malo, porque hay gente que trabaja 1000 años y igual logra sacar 200.000 pesos. Entonces, con claro, 200 lucas. ahí el Estado, ¿qué hace? Es que subsidia. Pero sí es malo para el Estado y todos nosotros, porque en realidad el sistema, todos aportamos en cierta medida para que el Estado pudiese tener este dinero, o sea, todos aportamos a través de nuestros impuestos, para que el Estado tenga este dinero para poder pagarle los 200.000 pesos a esa persona que nunca cotizó, pero esa persona generó dinero y nunca pagó los impuestos. Porque en el fondo estamos hablando de un sistema económico nacional que tiene que estar sólido y robusto. Tenemos preguntas de nuestras saboritas a través de nuestro WhatsApp que dice así. Hola sabores, yo soy trabajador informal y no me quiero regularizar porque me descuentan muchas lucas. ¿Es ilegal? Bueno, y es lo que te decía un poco, como formalizarse y también entender que el emprendedor pequeño puede pagar menos que un emprendedor que tiene más ingresos. O sea, es la lógica. Claro, lo que pasa es que yo entiendo a esa emprendedora que dice, yo entiendo que estamos con una emprendedora que dice, me descuentan mucho, pero es como pagar un seguro en el fondo. Es como cuando uno dice, voy a pagar el seguro del auto, es caro, claro, pero ¿qué pasa si me lo roban? Voy a perder todo. Entonces, ¿cómo asegurarse? Porque en realidad lo que está haciendo la persona al pagar sus cotizaciones, al pagar la salud, es tener una cobertura. O sea, ¿qué pasa esa trabajadora informal si el día de mañana se enferma? ¿Cómo cubre sus gastos médicos? ¿Cómo genera, por ejemplo, que le paguen algo? O sea, es probable que las personas se enfermen. ¿Qué pasa si ese trabajador, emprendedor informal se enferma? No puede trabajar y genera ingresos cero. ¿Y si no lo hace, tiene alguna sanción? No, porque, o sea, podría tener sanción desde el punto de vista tributario. O sea, desde impuestos internos le pueden cursar una multa si es que ven que está en la informalidad, está generando ventas y no paga impuestos. Claro. Pero desde el punto de vista personal, no, porque ella como no está sujeta a un empleador, si no paga cotizaciones previsionales y no paga salud, por la salud siempre también va a poder acceder al sistema público de FONASA, que FONASA ahí te asegura que las personas que tienen cero ingresos, que en realidad para el sistema suena feo, pero son considerados como indigentes, igual tienen el derecho a la cobertura de salud. O sea, el Estado también te garantiza eso, pero lo que no tienen derecho es, por ejemplo, al pago de una licencia médica. Claro. Lía, vamos cortito a soluciones y consejos, muy rapidito, para las personas que... Para rematar este momento jurídico. Para difícil consejo, porque y en realidad yo creo que el llamado correcto es que las personas se tienen que formalizar. Eso. Porque si se formalizan, el día de mañana también ese pequeño emprendedor va a poder hacer crecer su negocio porque va a sacar bien la cuenta de sus costos, cuánto tiene que tener para pagar la salud, para pagar la FP, a cuánto tiene quizás que vender sus productos, y así tenemos que regularizar las actividades económicas. O sea, no podemos vivir en la informalidad. Y hoy día es súper fácil para los emprendedores formalizarse porque lo pueden hacer en tuempresaenundia.cl. Mira. Solamente con la clave única tú puedes crear una empresa. Puedes crear una EIRL. Fíjate que hay un montón de subsidios del Estado también. Y eso tiene cero costo, entonces hay que hacerlo. Súper buen dato. Lía Rojas, abogada y directora de Estudios Rojas Abogados. Vamos a revisar tus redes sociales, querida Lía, donde te podemos encontrar, hacer preguntas. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Abogada Lía Rojas, donde también haces más... ayuda para las personas que... Hay una página. Oye, mira, y hay una página en donde tú puedes pinchar y te lleva directo un formulario que mandas la consulta y te contactan de inmediato. Oye, es verdad, yo doy fe inmediatamente, ¿no? Y hay un equipo buen servicio, aquí. Buen servicio. Sí, muy bueno. Yo, mira, estoy feliz, fascinada. Muchas gracias, Lía. Te agradecemos, nos vemos próximamente. Ahora vamos a ir a cocinar nuevamente. Oye, y si los trabajadores quedaron con dudas, la página y la dirección del trabajo, www.dt.gov.cl. Eso. Gracias, Lía. Nos vemos pronto. Nosotros volvemos con la